El doctor Iván Ramírez con el tema cirugía de mano, manejo de heridas y lesiones frecuentes. El doctor Iván Ramírez es especialista universitario en cirugía plástica y reconstructiva en Buenos Aires. Tiene un masterado en cirugía de la mano y miembro superior. Es miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, profesor de cirugía en la Universidad Internacional del Ecuador, profesor del posgrado de cirugía plástica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es voluntario de la Fundación Operación Sonrisa y es cirujano tratante de la Clínica Pasteur. Vamos a esperar unos minutos mientras se conecta el doctor Ramírez. Ok, ya está con nosotros. Le agradecemos también, doctor, por conectarse un poquito antes, por acompañarnos. Y en este momento, pues usted ya puede habilitar su micrófono, compartir su pantalla para iniciar su exposición. Bienvenido, doctor. Buenas noches con todos. Quería probar, ¿está bien el sonido, la imagen y las diapositivas? Así es, doctor. Tenemos la presentación en pantalla completa, el sonido y la imagen es nítido, entonces podemos iniciar. Muchas gracias. Sí, son las 19:39, tengo una hora. Bueno, buenas noches con todos. Yo agradezco a los organizadores de este Congreso de Especialidades Quirúrgicas y también a los asistentes. Yo espero a través de estas palabras, de esta charla, transmitirles algo de la experiencia mía en lo que se refiere al manejo de heridas y lesiones frecuentes de la mano a través de la experiencia y de lo que uno ha conocido y ha estudiado, ¿ya? Entonces, voy a quitar esto de acá. Perfecto, ya. Bien, entonces la cirugía de la mano en el tema de las heridas tiene que ser manejado muy ampliamente y suscita el interés y tiene que tener la atención de aquellos que prestan atención. Puede ser una herida simple, llegar desde una fractura, una laceración, alguna cosa simple y ser más compleja y llegar a esguinces, luxaciones, hasta la destrucción de la mano, ¿ya? La frecuencia de estas lesiones es alta, como vamos a ver en las sucesivas diapositivas, y las consecuencias son importantes si no se trata adecuadamente. La mano tiene un rol social imprescindible en los humanos y las secuelas funcionales y estéticas realmente son devastadoras. Entonces, nosotros, quiero contarles algo de mi historia. Hice mi especialidad de cirugía plástica, pero también hice un masterado de cirugía de la mano. Estuve en un servicio en Buenos Aires, ¿ya? Por ejemplo, en 10 años vimos 8.100 cirugías. Solo por contarles que esta estadística nos daba de origen traumático alrededor del 50%, y las otras patologías importantes son las de origen inflamatorio. Yo voy a dar mucho interés en esta charla a lo traumático y a lo inflamatorio. Estas estadísticas son parecidas a otros centros u otros servicios de cirugía plástica, en especial en áreas industrializadas. Muy bien, entonces los traumatismos pueden ser, como les dije, simples, sencillos, complejos, complicados. Nosotros podemos recibir este tipo de heridas, sean ustedes en la medicina rural, sea en los hospitales donde empiezan su residencia o en la vida profesional también. Entonces tenemos traumatismos de diferente índole, por ejemplo, industriales, por ejemplo, aplastamientos, esto por accidentes de tránsito, donde se suscita todo esto. Puede haber traumatismos de la muñeca con lesiones óseas, tendinosas y articulares. Entonces, es conveniente que todo aquel que presta atención en una emergencia
eh, rápidamente tenga un enfoque topográfico y su anatomía. Es decir, eso es importantísimo en la mano para nosotros poder saber qué es lo que tiene. Yo a través de esta charla, le reitero, quiero que sea práctico para aquellos que quieren conocer algo más y para los que tienen experiencia, reforzar un poquito más. Bueno, la posición funcional de la mano, yo les nombro esto porque es importante, ante todo por las inmovilizaciones que uno hace luego de un accidente, una fractura, un traumatismo. El codo tiene que estar en ángulo recto, la muñeca tiene que estar en extensión de 30 grados, los dedos deben estar flexionados en contacto con la punta del pulgar, el antebrazo neutro entre pronación y supinación. De esta manera nosotros podemos inmovilizar adecuadamente. Sirve esto para artrodesis o para tenodesis, siendo una posición muy adecuada. Acá unas fotografías para que ilustren mejor cómo realizar. En cambio, cuando observamos una mano con estas características, hablamos que es una mano en posición de lesión. Y esto es un argumento para nosotros darnos cuenta de que algo pasa. Rápidamente, pero muy rápidamente, los huesos de la mano y de la muñeca forman una estructura muy funcional y tienen que estar integrados en rayos, que son los dedos, y la articulación radiocarpiana, así como también la zona del carpo hacia los metacarpianos. Eh, Nosotros tenemos, aparte de eso, los sistemas ligamentarios articulares, tanto en el plano palmar como en el plano dorsal. Tenemos ligamentos colaterales en cada una de las articulaciones y esto es importante que rápidamente tras un accidente podamos evaluarlo. Importante la zona media de la mano y el túnel carpiano que todos lo conocen, por donde atraviesan en especial el nervio mediano, 8 tendones flexores y también el flexor largo del pulgar. Esto es importante en los traumatismos, grandes traumatismos, de una vez les digo, ameritan la descompresión de esta zona para evitar consecuencias neurológicas en especial, dado que el mediano es importantísimo. Recordarles que el amplio rango de movimiento que tienen los dedos está posibilitado por unas articulaciones especiales y también por un sistema ligamentario y tendinoso. La mano tiene músculos que son extrínsecos, es decir, que llegan desde el antebrazo, pero también tiene una musculatura propia que se llama intrínseca, tanto en la zona tenar, en la zona hipotenar, y los otros músculos que se llaman interóseos y los lumbricales. Todos ellos en conjunto facilitan los movimientos de abducción, de extensión, de aducción, de circunducción y nos ayuda mucho a la función. ¿Ya? El otro tema que toda persona que atiende la mano que debe evaluar es la evaluación circulatoria, tanto del componente arterial, cubital, radial como el cubital, los arcos palmares y las ramas digitales que van a permitir el correcto flujo distal hacia los dedos. Entonces, todo accidente merece esa atención. El otro conjunto de elementos es de la evaluación nerviosa, rápidamente saber que el territorio mediano involucra hasta la mitad del anular y el territorio cubital los siguientes dedos cubitales. También tenemos la musculatura, la inervación radial que nos va a dar esta sensibilidad a este nivel, pero también tenemos componentes del braquial cutáneo y que nos van a dar la sensibilidad a este nivel. Muy bien. Esto me parece importante que lo recuerden ustedes en la zona flexor o en la zona palmar. Tenemos zonas de la mano en los dedos largos. Esta zona 2 se le conoce como zona de nadie. Es importante recordar que aquí cualquier accidente, cualquier lesión, cualquier herida merece mucha más atención que el resto porque a este nivel están todos los elementos que van a llegar hacia la parte distal, de tal manera que hay que ser muy cuidadosos, ¿ya? Zona 2 es la importante. Siempre que hablamos
En la mano estamos hablando de un lado radial, de un lado cubital. Otro asunto importante, porque es frecuente las afecciones unguiales, es recordar algo de la anatomía de la uña con su hiponiquio, la lámina unguial, el pliegue lateral, la lúnula, el eponiquio, que estaría acá, y el pliegue unguial proximal. Otra cosa importante, en todo tipo de heridas, traumatismos, considerar que el pulpejo es importantísimo por toda la función que tienen los dedos, ¿no? En especial por la sensibilidad y ante todo por la cobertura y la forma de su uña y la cobertura de los huesos. Todo esto vamos a hablar conforme pasa esta charla. Muy bien. En el examen y el diagnóstico de la mano, considerar desde la piel, tejido celular subcutáneo, los huesos y articulaciones. El examen clínico es importantísimo. Esa visión primera que uno tiene del paciente nos va a facilitar mucho. Yo hago esta pregunta: ¿por qué es necesario un adecuado examen físico de la mano? Porque gracias a eso podemos decidir qué hacer. Gracias a esto podemos nosotros saber si podemos resolver el tema o tenemos que derivar al paciente. Podemos inducir la gravedad o no de la lesión. Bien, esta evaluación de la mano puede ser en la consulta médica o en la emergencia. En todos los casos, yo les pido por favor que exploren la zona vascular, la exploración nerviosa, la exploración tendinosa y lesiones óseas, ayudándonos de las imágenes radiológicas o de otro medio de diagnóstico. En la anamnesis, obviamente todo esto siempre lo consideramos, pero recalcar, bueno, el sexo, la edad, la ocupación es importante, si ha habido lesiones previas de la mano y las condiciones que afectan la funcionalidad. Entonces, ante una lesión de esta naturaleza, ¿cuándo ocurrió la lesión? ¿Cuál fue el mecanismo? Esto es importante, ¿cuál es el mecanismo? Si hubo solo contacto, si hubo compresión, si hubo estiramientos, si hubo arrancamientos. La energía de la lesión también es importante. Si hay una herida, en qué ambiente fue, limpio o contaminado. Si hay limitación del movimiento, si hay dolor, si hay entumecimiento y cuál es su distribución o parestesias que puede tener la persona afectada, y si ocurrió inmediatamente después de la lesión o en el lapso de tiempo entre la lesión y el examen físico. En los casos de temas crónicos, igual hacer una buena evaluación nos va a permitir a nosotros determinar la gravedad o la brevedad que hay que atender determinado tipo de casos. Bien, hay elementos, aparte del examen físico, hay aparatos que permiten valorar muchas cosas de la mano, como goniómetros, termómetros, el discriminador de 2 puntos, que es importante para la sensibilidad, los monofilamentos también, el diapasón para la conducción y el Doppler también, que puede ser un aliado. Todos estos elementos lo tienen muchos servicios, pero en la mayoría es nuestro examen físico el que permite determinar. No olvidar, por favor, la coloración de la piel, la presencia de edema localizado o generalizado, si hay cicatrices, si hay lesiones, si hay tumoraciones, esto en una inspección general, ¿ya? Nosotros nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en un ejemplo nada más, qué pasa con una uña, si está clara, si está con hematoma, si está destruida, si hay fragilidad. Todos los elementos tienen que ser evaluados. Si vemos una mano con esta actitud, ya nos induce a pensar que algo pasa en este dedo. Evidentemente, puede ser una lesión tendinosa o puede ser una rigidez articular, pero es importante esta inspección. La actitud de la mano, como les había hablado, si está en una actitud funcional, nos tranquiliza un poco, pero si está en una posición de lesión, es un problema. La otra cosa, la actitud de los dedos, es decir, siempre hay un arco en todas las cabezas de los metacarpianos. Entonces eso nos da una regularidad y nos induce a pensar si está bien esa estructura ósea, la forma de los dedos. Y bueno, la otra cosa, determinar la evidencia de las lesiones, ¿ya? En la palpación, evidentemente vamos a poder determinar deformidades, angulaciones,
hematomas, seromas, infecciones, la hipersensibilidad, el dolor, masas. Bueno, es importante palpar. A veces muchos médicos, antes de realizar este tipo de evaluación, colocan anestésico, entonces no permite evaluar especialmente la sensibilidad y el dolor. Eh, Como cultura general, nada más hay rangos de movimiento de las diferentes articulaciones. Entonces, si uno se da cuenta que está limitado tal o cual movimiento luego de un accidente, ya vamos a pensar a qué nivel está afectado. En lesiones crónicas vamos a ver deformidades, tumefacciones, desviaciones y mala función de la mano, ¿ya? Otra tabla que nos indica esos grados de movimiento que puede haber. Siempre hay que explorar en los dedos no solo la desviación o las alteraciones de flexo-extensión, sino desviaciones laterales y también el volumen articular en la muñeca y en las diferentes articulaciones. Bueno, vamos adelante en esto porque vamos a llegar pronto a ver determinados casos, pero recordar que los tendones flexores llegan hacia el extremo digital y llegan, pero tienen que pasar por unos canales formados por las denominadas poleas. Estas poleas anulares son importantes para que el tendón transcurra eficientemente y no nos forme una cuerda de violín en determinado tipo de movimiento. Es decir, en las reparaciones tendinosas hay que reparar estas poleas, en especial la polea A2. La polea A1 no necesariamente hay que repararla, y esta polea, recuerden después ustedes, es la causante o tiene que ver con el dedo en gatillo o el dedo en resorte. Las otras poleas cruciformes que están en los dedos, en algunos casos, cuando hay ausencia de todas las poleas, hay que reparar por lo menos una de ellas. Sigamos adelante. Muy bien, es el canal digital. En lo que se refiere a la parte extensora, también existen los elementos tendinosos y estos son mucho más superficiales que los flexores, de tal manera que se seleccionan con mucha frecuencia, en especial en esta zona metacarpofalángica y bueno, en la parte distal, a nivel de la interfalángica distal, se secciona con mucha facilidad este tendón y por eso tenemos los dedos en martillo o el mallet finger. Estos tendones extensores de la muñeca, que les mencioné acá, atraviesan por unos túneles del primer compartimento, el segundo, el tercero, y llegan hacia los extremos digitales para completar su función. El aparato extensor digital no es un solo tendón que llega directamente hacia el extremo digital, sino que tiene un sistema muy especial mediante las bandeletas laterales, etcétera, etcétera, que permiten que funcione bien los movimientos. En todo caso, yo estoy aquí para recordarles que cualquier herida simple, porque parezca, hay que evaluar que esté íntegro este sistema extensor para un correcto funcionamiento posterior. Ya hablamos algo de las arterias, que es importante evaluarlas. Recordar que cuando hay lesiones en los dedos, generalmente tenemos daño nervioso, porque está mucho más palmar en relación al nervio, de tal manera que en toda herida del dedo, en la región volar, necesitamos evaluar la sensibilidad. Entonces, las lesiones de los flexores son frecuentes, ocurren por heridas en la cara palmar. Es importante la evaluación. Cuando se corta uno de estos tendones hay una retracción del segmento proximal y hay que hacer una reparación minuciosa y a veces puede ser difícil, en especial en la zona 2, donde tenemos, por ejemplo, al flexor superficial, al flexor profundo a este nivel. Bien, cuando alguien tiene un suceso como una sección por cuchillo, a veces hay gente que le asaltan y por intentar defenderse le cortan los tendones. En todo caso va a haber un cabo que se llama distal y un cabo proximal y necesariamente este se va a retraer en diferente grado y el médico tiene que lograr llegar hasta acá para realizar la tenografía respectiva. Cuando esos fragmentos están muy
corridos hacia la zona proximal, hay estrategias quirúrgicas para otra vez reinsertar a través de las poleas y realizar la tenorrafia respectiva. No es muy complejo, pero recuerden siempre, si hay una lesión o una probabilidad de lesión tendinosa, al colocar nuestro dedo explorador y pedirle al paciente que flexione, si el paciente lo puede hacer, quiere decir que está íntegro el flexor profundo, que es el que provoca esta flexión. Si el paciente le pedimos que flexione a este nivel y se queda recto completamente el dedo, quiere decir que hay lesiones a nivel del flexor superficial. La reparación tendinosa ya depende del especialista y de aquellos médicos que están preparados, pero debe ser una sutura fuerte, debe tener un hilo que no sea de mucho grosor, atraumática y respetar las poleas y suturar. La sutura tiene que ser protegida. Diferentes tipos de técnicas de sutura, por ejemplo, los nudos tipo Kessler son muy eficientes para los flexores y un surjet continuo nos permite una buena tenorrafia con una mejor integración de los dos segmentos, ¿ya? Un ejemplo, esta es la actitud de la mano, rápidamente nos damos cuenta que acá este paciente no puede flexionar, esto quiere decir que hay una lesión a este nivel, se procede a hacer la exploración y se hace la tenorrafia respectiva. Posteriormente, todo paciente que tuvo su tenorrafia tiene que tener un proceso de inmovilización y vamos a tener una rehabilitación de acuerdo a diferentes métodos para que se recupere bien la función. Determinado tipo de heridas que parecerían ser simples, como en este caso un paciente con una herida por vidrio, acudió a un centro médico acá de la capital y lo que hizo el médico de guardia, puso unos 3 o 4 puntos acá y le envió a su casa. Al cabo de 2 o 3 meses, el paciente tenía dificultades para la flexión y para la extensión. Nos damos cuenta que la actitud de la mano es patológica en determinados movimientos, que la flexión no es completa, se decide hacer la exploración, se amplían las heridas y se determina que este paciente tenía seccionado casi todos los tendones, ¿no? Tanto los superficiales como los profundos, flexores, y fue necesario hacer todas las tenorrafias respectivas, ¿ya? Este es un cabo distal, un cabo proximal, que con el paso del tiempo, bueno, tiene una pequeña fibrosis. En otros casos la fibrosis es mayor y no tenemos la disponibilidad del cabo proximal, por ejemplo, ¿ya? Se hace la respectiva reparación. Acá hubo que hacer la apertura del ligamento anular anterior del carpo para poder encontrar los cabos proximales. Muy bien, cabos distales. Todo paciente operado de la mano necesita someterse a un plan de recuperación. Al primer mes el paciente no tenía todavía o no tenía una buena función. A los 50 días fue mejorando y hacia los 140 días la función casi completa, a pesar de que ya era una herida crónica. Entonces, en los extensores, pasemos a este rubro también, pueden haber lesiones agudas y crónicas. Esto es importante porque las crónicas nos pueden dar deformidades importantes como esto. Muchas veces el paciente que tiene una sección del extensor a este nivel tiene el dedo caído, que se llama dedo, ya vamos a ver, dedo martillo o mallet finger, pero como no tuvo una adecuada atención, empieza una deformidad a este nivel por las bandas laterales que jalonean, llamemos así, y deforman y tienen esta forma de cuello de cisne, porque fue maltratado inicialmente. Pueden haber otro tipo de deformidades por mala atención, donde tenemos esta deformidad, no se trabajó bien la recuperación de la bandeleta media, ¿ya? Entonces, nosotros siempre explorar, eso es lo más importante. Hay diferentes estrategias para explorar, por ejemplo, el extensor largo del pulgar, el abductor corto, el abductor largo, perdón, el flexor corto, el abductor largo en el primer compartimento dorsal. Diferentes tipos de estrategias que les menciono, les ilustro para valorar
la función de los flexores y extensores. Si, por ejemplo, uno encuentra esta actitud de la mano, donde el pulgar está sin posibilidad de levantarlo, está completamente caído y existe una herida, lo que uno puede suponer es que hay una lesión tendinosa, pero no solamente hay que quedarse con la sutura de la piel. Mucha gente solo hace eso, sutura la piel y no se percata de que el tendón está seccionado. Bien, pueden haber lesiones cerradas donde no hay heridas, hay un ligero traumatismo. Este es el caso del mallet finger o la sección del tendón extensor a nivel de la interfalángica distal. Entonces tenemos un dedo que se encuentra caído y si uno actúa rápidamente acá, así no tenga herida el paciente, mediante métodos podríamos recuperar ese dedo, como vamos a ver luego, ¿ya? Lo que les dije hace un momento, esta es la zona que más se afecta en cuanto a los extensores y luego viene la zona distal de los dedos en cuanto a los extensores. Vías de abordaje son distintas en general. En el dorso se utilizan este tipo de incisiones y como recordatorio, en la zona digital nunca hacer incisiones longitudinales, ¿ya? Hay unas incisiones especiales que se llaman incisiones tipo Brunner. Bien, acá tenemos otro herido, llega este herido, el paciente tiene lesiones tendinosas y se procede a la recuperación. Se pueden utilizar, yo utilizo en muchos centros, se puede utilizar el nylon 4 ceros o el 5 ceros adecuadamente reparados con una buena técnica y luego la sutura de la piel. Siempre hay que hacer la inmovilización, pero hay que hacer movimientos progresivos para que no existan adherencias o problemas de retardo en la función articular. Bien, en cuanto al mallet finger, el tratamiento ortopédico es el mejor, no necesariamente hay que realizar una cirugía, se utiliza la férula de Stark y los resultados por lo general son buenos. Esto se llama férula de Stark ante un traumatismo, ante una evidencia de un mallet finger, colocamos esta férula, la venden en las ortopedias, en Quito, en casi todas las ortopedias ya hay. Lo más seguro que yo he visto acá en la capital es en la Mariana de Jesús, entre Alemania e Italia. Allí hay férulas para todos los dedos, férulas para el pulgar y los otros dedos. Esta férula se coloca, un detalle, no tiene que estar muy ajustada para que no haga un decúbito a la piel y simplemente se le fija con una cinta adhesiva o con algo adherente a este nivel, ¿ya? Cuando la patología del mallet finger es más compleja, tenemos que hacer una reinserción distal y tenemos diferentes tipos de estrategias. Entre ellas puede ser estos anclajes o colocar, en este caso, el extremo que está cortado, fijarlo hacia el hueso, la falange distal. Siempre un aliado nuestro es la radiografía y la imagen de perfil decide. Porque ustedes piden una radiografía solo en incidencia AP, no vamos a tener esto que observamos acá. La fractura o de un segmento de la falange que está junto al tendón extensor desplazado. Entonces, mallet finger tiene estas características, el mecanismo de acción es de esta fuerza súbita, por ejemplo, algún pelotazo o alguna carga excesiva a este nivel que flexiona bruscamente pero con tensión. Entonces, puede ser que solo se arranca el tendón, ¿ya? Y esto hay que reintegrarlo acá. Al ponerlo en posición adecuada con la férula de Stark o cualquier otra, este segmento puede adherirse acá en un periodo de 5 o 6 semanas, tendríamos ya la mejoría. A veces en la radiografía identificamos el segmento óseo. En este caso, hay estrategias para recuperar eso y no hay duda que eso es un asunto de especialidad. Si no tuviesen la férula de Stark, esto es una alternativa, poner una férula a este nivel para que el dedo esté completamente extendido y tenga la posibilidad de unirse el tendón al segmento distal. La férula de Stark, estas son técnicas quirúrgicas para reparar los tendones extensores. Ya.
No se olviden la imagen cuando el paciente al flexionar no tiene esta simetría en el arco. Puede ser que está seccionado a este nivel el sistema dorsal tendinoso extensor. Entonces, con reparaciones con nylon 5 ceros o 4 ceros, logramos una recuperación adecuada. Muy bien. Tenemos un caso como para poner un ejemplo a los extensores. ¿Qué pasó con este paciente? Una herida por una amoladora. Aparentemente fue un instante nada más. Sin embargo, el paciente tiene una actitud de la mano como caída la mano, y por la naturaleza de la lesión, uno tiene que hacer la exploración. Solo por contarles, se pide una radiografía. Había una pequeñísima fractura por acá, pero se veía el hueso acá. Si se ve el hueso acá, por anatomía topográfica sabemos que a este nivel pasan un montón de elementos y evidentemente si el hueso se lo ve, quiere decir que están seccionadas todos este tipo de estructuras. Por ejemplo, estaba seccionada la arteria radial, la vena, la rama sensitiva del nervio radial, tendones, el abductor largo del pulgar, el primero, segundo radial, la fractura y la parte cutánea. Al hacer la exploración, yo les doy un consejo. Siempre que vean una herida donde ven un pequeño coágulo, allí hay un segmento de lo que se cortó, sea arterial, venoso o tendinoso, en agudo, ¿no? Siempre ven un hematoma, allí está un segmento tanto proximal como distal. Bueno, acá tenemos la rama sensitiva, hay que hacer una cuidadosa disección y en general se puede reconocer todos los elementos afectados. Se encuentran los cabos de la arteria, los tendones primero se los repara y acá estoy haciendo la reparación de la arteria, ¿ya? Hice con 4 puntos de nylon, y fue suficiente. Quito el manguito y se observa el correcto llenado de la arteria radial, acá el correcto llenado de la vena radial y así sucesivamente se recuperó este paciente. En las lesiones nerviosas, no se olviden, cualquier déficit motor o sensitivo o parestesias a nosotros nos revela que hay una lesión nerviosa. Entonces hay que hacer una exploración sistemática y se procede a la sutura nerviosa. Muchas personas que atienden un paciente ante cualquier parestesia la dejan olvidada o no ponen mucha atención. Entonces lo que hay que hacer es la respectiva tenorrafia. Cuando falta un elemento nervioso con un segmento de pérdida, nosotros usamos los injertos, tomamos injertos de otra zona para posibilitar la recuperación. Este es un caso especial, particular, siempre lo cuento, es un señor, padre de creo que 6 hijos, es albañil y alguna vez le asaltan. El asaltante con una navaja provoca esta herida, el paciente no hace ningún tipo de tratamiento, pero empieza a tener grandes dolores de su mano, una impotencia funcional. Créanme que no podía hacer flexión para nada de este codo, pasaba en tensión, dolor, no podía trabajar. Evidentemente que acá había alguna lesión, se hace la exploración respectiva y se determina que el paciente tiene una lesión del nervio cubital. Esto se llama neuroma, quiere decir la fibrosis en una zona seccionada del nervio, en este caso el nervio cubital. Se tiene que resecar el neuroma y realizar una sutura especial, ¿no? Para unir apropiadamente. Se suele hacer la sutura epiperineural con mejores resultados. El paciente luego de 6 meses estuvo completamente bien su sensibilidad y función de la mano. Este es el tipo de reparación epiperineural que se ha visto tiene mejor resultado que la sutura solo que vincula el epineuro. En cuanto a las amputaciones, que es común en el tema de patología traumática de la mano, nosotros vamos a encontrar diversa cantidad de posibilidades, desde amputaciones simples cutáneas hasta secciones completas de todo un dedo. Entonces nosotros tenemos las posibilidades de una cicatrización dirigida, de colgajos, de reimplantes.
Eso vamos a ver con algunos casos para que ustedes vean. Por ejemplo, lesiones del pulpejo que podrían repararse de por sí en primera, y cuando falta esto se tiene que hacer colgajos u otros mecanismos de sección. Esto está en algún libro, esta no es foto mía, pero revelan aquí que la cicatrización dirigida, cuando no hay exposición ósea, podría darnos una recuperación. De hecho, yo he visto lo que yo suelo hacer en ocasiones, bueno, aproximo lo más que puedo, queda un lecho un tanto cruento y podría cicatrizar eso, claro, mucho más largo. Lo preferible es hacer colgajos, es decir, hay un montón de colgajos para el cierre o para la mejor cobertura de las puntas. No vamos a tocar ese tema, pero este tipo de colgajos nos devuelven la sensibilidad y la recuperación más rápida del paciente. Las cicatrizaciones dirigidas realmente tardan muchísimo en curar y son deficientes porque no hay buena sensibilidad y a veces quedan zonas muy dolorosas. Diferentes tipos de colgajos que uno puede realizar. Este paciente llegó a la consulta, había tenido una amputación, el paciente estaba muy adolorido, no había buena forma de este dedo, realizo la radiografía y la sección era casi a la mitad de la falange distal. En este caso, esto es la falange distal, no hay el lecho unguial, la matriz unguial sí está bien, entonces se puede hacer acá un colgajo de avance hacia la punta, realizo ese colgajo y el paciente va a tener sensibilidad gracias al colgajo, y en la uña se realiza esto se llama un tutor de crecimiento unguial. Esto corresponde al gotero de los sueros, ¿ya? De las vías que tenemos del suero, y lo colocamos en la uña como que fuese una uña. Gracias a esto puede crecer la uña y tenemos una fijación del colgajo que hemos avanzado. El paciente a los pocos días y después tiene un pequeño como pico del oro, pero el paciente está contento debido a que al paciente le programaban amputar a este nivel debido a que no había cobertura. Otro tipo de colgajos. Solo por recuerdo a ustedes, la zona 1 en cuanto a las amputaciones permite recuperaciones fáciles y va muy bien. En la zona 2 siempre hay que recuperar esto con un colgajo para cubrir y no perder la longitud. Pero lo que sucede en la mayoría de nuestros centros donde no hay preparación, cuando el paciente tiene un poquito de exposición ósea acá, lo que hacen es amputarle acá, y muchas veces yo he visto amputaciones a este nivel simplemente porque no había cobertura a este nivel. Bueno, con todo el conocimiento de ustedes, cada vez van a ser mejores las actuaciones en cuanto al manejo de las emergencias. Entonces, en la zona 1 puede ser cicatrización dirigida o un pequeño colgajo. A veces hasta un injerto podría ir bien acá. En la zona 2 ya siempre tiene que ser un colgajo. En la zona 3 la matriz es un problema porque a veces quedan esos vestigios de uña que nos alteran y hay que sacar esa matriz. Y en la zona 4 ya hay que hacer la amputación. Como recuerdo de lo que puede suceder o puede llegar a pasar, esta es una mano amputada, este es del rigor mortis de la mano amputada. Pensar que no siempre hay como nosotros proceder a un reimplante. ¿Por qué? Porque en esas heridas o en esos mecanismos de traumatismo, donde hubo, por ejemplo, movimientos circulares con alguna máquina, se provocan estos signos, signo del elástico o este signo, el ribbon-side, la línea roja. Generalmente estas arterias y estos sistemas venosos no van a permitir, por más buena técnica, un adecuado reimplante. Bueno, todo esto es un conocimiento general. Recomendación en caso de que hay un miembro amputado: envolver la parte amputada en una gasa y colocarla en una bolsa plástica y sumergir en solución Ringer o lactato en hielo, ¿ya? El tejido puede sobrevivir aproximadamente 6 horas si la parte amputada no está fría. Si la parte amputada está a 4 grados, puede sobrevivir 12 horas. Si es un dedo, puede sobrevivir
en hasta 24 o 30 horas, así es que nunca perder la posibilidad o la esperanza de que podría hacerse un reimplante con esta adecuada explicación que se les ha dado. Ya, en toda evaluación donde sospechamos que ha habido un trastorno, una devascularización, si el dedo está blanco, rápidamente evaluar el color del lecho unguial y evaluar el llenado del pulpejo. Uno, al pulpejo que tiene circulación, en general está un poco turgente, cosa que no sucede cuando hay una desvascularización. Igual el lecho unguial es completamente pálido y eso nos indica. Si tenemos la sospecha, hacer el test de Allen para ver la integridad de la arteria cubital o radial. Si el dedo está azul, nosotros pensamos que hay éstasis venoso, que hay congestión, que hay edema, y esto puede llevar a la isquemia y por eso hay que trabajar inmediatamente. Casos de devascularización de determinadas zonas, por ejemplo, este dedo, miren cómo pierde la turgencia el pulpejo, ¿ya? Cuando hay que hacer ya el respectivo reimplante, hay diferentes tiempos, el tiempo óseo, el tiempo de los ligamentos, tendones, y luego viene la arteria, la vena y luego la piel. Todo este es el mecanismo. A veces no se tiene la posibilidad de todo el elemento vascular arterial, se tienen que hacer injertos venosos. ¿Ya? Acá tenemos un tipo de amputación, su reparación y su recuperación. En ocasiones hay dedos que no van a funcionar y, y como ya sabemos que esto no va a tener vitalidad, lo utilizamos determinados elementos de ese dedo para reparar. Esto se llama el principio del dedo banco. Entonces, esto va a posibilitar reparar y reconstruir, como en este caso ha sucedido, que fragmentos o elementos de este dedo se utilizan en el otro para permitir su recuperación funcional. Diferentes tipos de reconstrucciones que uno puede hacer y su resultado posterior. Hay veces en que, como les mencioné, no es posible reimplantar todos y uno tiene que buscar el mejor dedo para, por ejemplo, tener la pinza, tener, por ejemplo, un pulgar y tener algún otro dedo de apoyo, ¿ya? Considerar en este tipo de accidentes la edad, el tabaquismo y la mano dominante, eso es importante. En el caso anterior se logró este pulgar, mejorarlo, se perdió este dedo de acá, pero nos ha quedado una mano algo más funcional de lo que podía ser. Otro caso de reconstrucción. En ocasiones se tiene que recurrir al pie. Hay diferentes técnicas, puede ser el segundo dedo del pie o la mitad del dedo gordo para mejorar o dar una forma o darnos un pulgar nuevo en un paciente amputado. Este es otro tipo de amputación que requiere una reparación mediante un colgajo tomado del pie. La recuperación del paciente ha sido favorable. De lo que tenía esto, que no iba a ser para nada funcional, tiene un dedo apropiado. 14 meses posteriores, la zona donante no es el mismo primer dedo, pero dentro de todo está bastante bien. Ocurre a veces que se provoca necrosis a pesar de una buena técnica. Este paciente de 55 años con consumo de tabaco excesivo no fue bien el reimplante y fue necesario realizar un segundo tiempo. En este caso se elabora un colgajo, puede ser el colgajo chino, que contempla un elemento óseo para darnos longitud y con esta piel logramos formar este neopulgar. Pasa el tiempo, el paciente tiene esta disposición de su mano, es terrible, claro, lo que le pasó, pero está utilizando bien como pinza, incluso tiene una moto el paciente, ¿ya? Diferentes tipos de colgajos, por ejemplo, en pérdidas del primer dedo, se puede tomar este colgajo desde el dedo índice y trasladarlo a la zona del defecto con buenos resultados. En ocasiones es tal el daño que podemos utilizar colocar estos dedos y hacer un colgajo abdominal para que pueda no perderse esos dedos, ¿ya?
Cuando hay pérdidas cutáneas y tendinosas, se necesita estabilizar fracturas en este caso y uno tiene que hacer injertos tendinosos, pero por lo pronto hay que hacer la cobertura. Este es un ejemplo de colgajos abdominales que podrían hacerse en la piel del abdomen. Se introduce la parte que no tiene cobertura y luego de un periodo determinado, de 28 días más o menos, tenemos integrado esto y ya podríamos hacer una reconstrucción posterior. Lo que les decía hace un momento, si falta tendón hay que tomar una muestra de un tendón donante y colocar en la zona afectada para una recuperación. Bien, estamos viendo diferentes tipos de casos y las posibilidades de reconstrucción. Yo, a lo largo de los años, siempre hay algo que hacer. Nunca hay que perder la fe y decidir amputaciones o no hacer nada que pueden complicar. A veces hay que hacer crossfinger, es decir, de un dedo se da hacia el otro, se pone injertos, se puede hacer muchas estrategias. El caso es recuperar una mano que parecía que no se iba a recuperar, ¿ya? Entonces, la utilidad de los colgajos es importante. En casos de desguantados, hay que utilizar la piel. Este consejo les puedo dar a ustedes. Hay afectación de todo un segmento cutáneo que se desprendió. Hay fracturas, se estabiliza la fractura y esta piel no se la desecha, se la desgrasa y se la puede volver a poner como que si fuese un injerto. Este es el resultado del paciente. Si no hubiésemos hecho, era mucho más difícil la reparación. Hay accidentes de fábrica donde, por ejemplo, no hay lesión osteomuscular, pero todos los tendones están afectados. Acá hay que hacer una adecuada limpieza, encontrar los cabos de cada uno de los tendones y hacer las reparaciones respectivas. A veces es complejo. Acá nos quedó un área cruenta, se puede elaborar un colgajo de vecindad que se traslada hacia la zona del defecto con buena recuperación. Acá es una zona injertada, pero ha ido bien su recuperación luego de varios días. Este es un paciente que tiene un desguantado o un degloving de su mano por un accidente laboral. Es tornero el paciente y nada, acá lo que se aconseja es sacar la grasa que tiene, lo que se desprendió y volverla a ubicar. Debido a que no había lesiones ni tendinosas ni óseas, esto ha ido adecuadamente. Es decir, hay que conservar todo lo que podamos de mano, de elementos de la mano. A veces hay retracciones, uno puede hacer cetaplastias para mejorar las bridas, ¿no? Como vemos acá, cuando falta todo este elemento cutáneo, en estos casos se podría hacer un colgajo, pero si no hay posibilidad de eso, con un injerto es suficiente. Acá se ha colocado un injerto de piel total, ¿ya? En general se puede tomar de la ingle y el resultado es adecuado. Otra cosa que puede suceder y es muy frecuente es el degloving o el desguantado de un dedo, ¿ya? Sucede que al atraparse este anillo, por ejemplo, en una superficie, y al hacer una fuerza de tensión, se arranca todo, se levanta todo. Estos casos se llaman degloving o ring finger y es muy difícil, la verdad es complejo porque a veces no se puede realizar una adecuada anastomosis arteriovenosa. En algunos lugares, en algunos países, hay legislaciones que a los aros o a los anillos se los hace con esta debilidad para que en caso de accidentes sea fácil extraerlos o no provoquen daños. No olvidar que en el caso de las fracturas tenemos las imágenes que son importantes, la incidencia P, la lateral, y falta la imagen acá, que es la imagen oblicua o 3/4 de perfil, porque en una imagen lateral completa no podemos ver bien las características. Una vez que hemos hecho una radiografía o hemos diagnosticado la fractura, los servicios de ortopedia o los servicios de cirugía de la mano tienen diferentes estrategias para mejorar estas fracturas, sea por medio de placas, de tornillos, vamos a tener la recuperación o con clavos de Kirchner o clavos intraóseos podemos hacer la recuperación.
Hay ocasiones en que no se necesita hacer osteosíntesis, sino con un método ortopédico, como en este caso, se puede recuperar esta fractura sin necesidad de haber hecho una fractura. Bueno, esto ya es una decisión de especialidad para evaluar la fractura y ver si es desplazada, no desplazada, estable, inestable. Otro tipo de reducciones se hacen con clavijas de Kirchner o clavos de Kirchner. Acá una recuperación con tornillos, a veces las clavijas en X. Bueno, la osteosíntesis es importantísima para la mano cuando ha habido lesiones tendinosas y articulares. Las partes blandas hay que recuperarlas y como es en este caso, se encuentra el foco fracturario, se coloca una clavija y el paciente tiene una buena recuperación. En las luxaciones, les quiero dar un concepto, no muchos lo aplican, pero bueno, son muy frecuentes. El tratamiento ortopédico es realizar una sindactilia, como vamos a ver, y no solo las férulas. La mayoría de veces yo observo y se observa que al paciente le ponen esta lámina de aluminio con esponja en caso de estas luxaciones. Lo ideal es esto, ¿no? Realizar una sindactilia con estos elementos de velcro, si no hubiera esto, incluso hasta con cinta adhesiva, para que el dedo tenga una alineación longitudinal, pero no tenga desplazamiento lateral. De esta manera se va a recuperar estas luxaciones que hemos visto. La excepción a esto es cuando se rompió un ligamento colateral. Bueno, ahí sí se debe proceder a operar. Miren esta luxación tan importante, ¿no? Se hace la reducción respectiva y solo con el método de la sindactilia puede ir muy bien, ¿ya? Cuando hay lesiones, por ejemplo, del ligamento colateral interno del pulgar, necesariamente hay que hacer la reparación quirúrgica para una buena función. Aquí está la evaluación, es decir, si este paciente tiene este grado de movimiento lateral, acá está seccionado ese sistema colateral interno ligamentario. Las lesiones unguiales merecen mucha atención, no hay que descuidarse. Un consejo simple, si tienen un hematoma, ustedes con un clip lo ponen al rojo vivo, acercando un fósforo, una vela, y con un movimiento suave, la lámina unguial, la placa unguial, es como un plástico. Sin hacer tanta fuerza, se hace el orificio por el calor y se drena inmediatamente el hematoma. Los hematomas hay que drenarlos. ¿Por qué? Porque deforman, si no los eliminamos, pueden deformar el lecho unguial y la uña no va a desplazarse adecuadamente. En ocasiones el traumatismo es mucho más grande, hay que levantar la placa unguial, reparar con un bicril 6 ceros el lecho unguial, reponer otra vez la uña y tenemos un resultado bueno en cuanto a la estética y a la función de este dedo con la placa unguial, ¿ya? En ocasiones puede haber fracturas, acá hay que hacer una reducción y la reparación, como ya hemos visto. Si tienen la propia uña, bien, de lo contrario, con el cuentagotas de estas vías para el suero, podemos hacer una uña muy parecida, ¿ya? En la anestesia que se utiliza, yo en general en la mano recomiendo no utilizar epinefrina, a pesar que alguien dice que no tiene nada que ver, pero yo prefiero nunca epinefrina. Las agujas, nunca utilizo agujas grandes. Cualquier infiltración que hago en la mano, utilizo agujas 27, 28, para una mejor aplicación del anestésico sin provocar lesiones. A veces utilizan agujas tan grandes que dañan los nervios colaterales con la famosa anestesia troncular. Entonces, con anestesia troncular a veces se provocan estas lesiones de nervios que el paciente no tenía. Muy bien, suelo utilizar estos torniquetes, ya voy a hablar algo de esto, en los dedos para trabajar con anestesia local lesiones que no son muy grandes o no muy complejas. Respecto al torniquete, esto es de uso diario en los servicios de emergencia, de cirugía plástica o de la mano. Ya el torniquete tiene que tener una adecuada presión y viene desde muchos años, algo de historia acá, pero conforme pasaron los años, unos
vieron que el torniquete hay que tener mucho cuidado, es decir, no podemos poner mucha presión porque puede provocar daños severos posteriores. Por ejemplo, si la duración de la isquemia fue larga, puede haber un síndrome posisquémico o un síndrome compartimental. Eso no quisiera que nunca les ocurra, y siempre utilizar adecuadamente. Ahora en casi todos los hospitales existen estos manguitos que se llaman, o torniquetes neumáticos. Hay que utilizar la presión óptima que vamos a poner acá. Puede ser 250, 300. Yo en general de la presión sistólica, ¿ya? Es 100 más a la presión sistólica, es decir, si tiene 120, poner máximo 220. A veces, cuando va a ser un poco más larga la cirugía, yo suelo de la presión diastólica subirle 100 para no poner mucha presión, y me ha ido muy bien. En algunos servicios utilizan esto. Hay otras técnicas de anestesia del miembro con bloqueos o con bloqueos endovenosos, pero es importante tener cuidado con estos torniquetes que son a nuestra libre presión, no demasiado tiempo, porque pueden dañar la fibra nerviosa. Existen ya estos anillos de silicona adecuados para colocar en cada dedo en caso de lesiones, ¿ya? Se puede utilizar el dedo del guante también. Bien, hasta aquí hemos hablado de la patología traumática, ¿ya? Quisiera hablar algo de lesiones inflamatorias con la venia de ustedes para completar esta charla. Miren ustedes, la mano puede tener tendinitis, se refiere a los tendones, sinovitis de las articulaciones, las dos cosas a la vez, y síndromes de atrapamiento, ¿ya? Se habla ahora de las lesiones por esfuerzo repetitivo de la mano que van a provocar problemas en lo posterior, y es un término ya cada vez más usado: lesiones por esfuerzo repetitivo, sea en fábrica, sea con el mouse, con el teléfono. Todo eso puede provocar inflamaciones, tenosinovitis, bueno, todos estos procesos. Se dice que alrededor del 30% de las lesiones del sistema musculoesquelético afectan a la mano, y la mitad de estas afecciones ya son crónicas. Bien, hablemos de las tenosinovitis estenosantes. El dedo en gatillo. Dedo en gatillo es súper común. Se presenta por una afectación en el libre camino que debe tener un tendón. Entonces, el tendón a nivel de la polea A1 tiene un engrosamiento, tanto la polea como el tendón, y el paso de este tendón cuando el paciente hace una flexión no lo puede hacer, lo tiene que hacer forzadamente, y eso se llama un gatillo o un resorte. Por eso se llama dedo en gatillo o dedo en resorte. Puede afectar a los dedos, especialmente el anular. También puede afectarse el dedo, primer dedo. Entonces, le reitero, el problema está en la polea A1. En la primera polea es donde existe el conflicto, y este conflicto es esto: pasa el tendón y tiene una inflamación. Esta inflamación puede provocar dolor o impotencia funcional. Lo que hay que hacer acá es una infiltración. Muchos centros de cirugía de la mano realizan una infiltración con corticoide. Esto mejora, y el transcurrir del nervio del tendón va a ser bueno. Pero en ocasiones no es posible, y hay que hacer una sección de la polea A1. Esta es una cirugía, anestesia local, con sedación, identificación de la polea, que es muy sencillo. Con unos Farabee o unos St. Miller se encuentra inmediatamente la polea, se secciona la polea y asunto arreglado. Puntos simples. Es una cirugía rápida, puede durar 15 minutos nada más, y el paciente recupera fácilmente. Se coloca un vendaje y su recuperación es adecuada. En cambio, esta es una enfermedad la más común. El otro es el dedo en gatillo, es el más común de las tenosinovitis de los flexores. En cambio, de los extensores, la enfermedad de Kerbein consiste en que a nivel del primer compartimento, por donde pasa el abductor largo y el extensor corto, se inflama esto, y el paso de estos tendones con determinado tipo de movimientos es muy doloroso. Hay una maniobra que sirve para evaluar
la inflamación a este nivel, es decir, el paciente con el dedo dentro de la palma, los siguientes dedos, hacer movimientos tanto a un lado como al otro de la muñeca, va a haber un resalto acá y un dolor intenso. El dolor intenso es un Finkelstein positivo. Esta es la posición que le pongo al paciente. Al hacer este movimiento ligero de rotación de la muñeca, se provoca intenso dolor. La cirugía, hay que ser muy precavidos de cuidar la rama sensitiva del nervio. Se encuentra el primer compartimento dorsal, se procede a separar estos segmentos y quedan liberados los dos tendones, ¿ya? Tanto el abductor largo como el extensor corto, y solución del problema. Dentro de lo que les hablé a ustedes hace un momento, el túnel carpiano es una patología de atrapamiento del nervio. Es una de las patologías más comunes de la mano. La sensación de parestesias, dolor, impotencia funcional progresiva ameritan una evaluación, un electromiograma, la evaluación por el especialista, y lo que hay que hacer es la sección de este ligamento para que el nervio se encuentre libre. Entonces, hay formas de evaluar. Lo principal es lo que nos cuenta el paciente, pero ahí este signo de Fallen con las muñecas a este nivel. Vamos a esperar un momento y el paciente va a referirnos una gran parestesia. La cirugía no es compleja, hay diferentes técnicas. Esta es una técnica que yo utilizo, me ha ido muy bien. Hay otras técnicas más cortas o hay técnicas endoscópicas también. Lo importante es cuidar la rama tenariada, liberarle adecuadamente al nervio mediano y proceder a una sutura simple. Los vendajes nunca deben ser ajustados a este nivel, siempre a nivel proximal. Cuando uno termina, yo lo recorto para que quede bien. El paciente a los 2 días está perfectamente bien. Estas son unas imágenes de la técnica endoscópica que no tiene mucho uso por cierto tipo de riesgos. En el caso de los gangliones, nosotros tenemos la elevación de un nódulo porque el sistema articular generó una inflamación y aquí tenemos como una prolongación de la cápsula, ¿ya? Entonces, la liberación del quiste se llama quiste artrosinovial, también puede ser tenosinovial, permite que la paciente o el paciente ya no tenga dolor y mejore notablemente. Estos son los gangliones. Bueno, de todo esto, la mano puede tener una recuperación muy buena, pero a veces no. Pero nunca olvidar que debe haber una movilización pasiva y activa. Los ejercicios funcionales deben ser siempre en el periodo postoperatorio. Hay que evitar la profilaxis de trastornos tróficos, entrenamiento, mejora de la sensibilización. Todo es un proceso que no hay que descuidarse. O sea, no solo reparar es lo suficiente. A veces quedaron muchas secuelas, entonces hay que tener estrategias de compensación, consejos, ayudas, ortesis, muchas cosas para que el paciente tenga algo más de función, ¿ya? La rehabilitación es importantísima en una patología traumática o inflamatoria de la mano. Hay diferentes tipos de estrategias. Cuando alguien tuvo una amputación, en la actualidad se hacen prótesis de silicona que se colocan a este nivel. Cosméticamente está bien, no hay función, pero el paciente o la paciente se sienten bien. Recordar, bueno, que el médico contrae una obligación de medios consistente en la aplicación de su saber y de su proceder a favor de la salud del paciente. Siempre hay que ser preocupados por nuestros pacientes. Uno tiene sus estrategias, pero bueno, esta frase: siempre se impondrán nuevos planteamientos para mejorar el tratamiento del paciente post-traumatizado. Muchos paradigmas que damos hoy como infalibles, mañana serán falsos. Es decir, nunca tenemos la verdad, siempre hay que estudiar, siempre hay que estar actualizados. Les agradezco su atención que han tenido. A los organizadores, muchas gracias. Y si hay alguna pregunta, con el mayor agrado puedo contestarles, ¿ya? Buenas noches, doctor Ramírez. Sí, En muchas primer lugar, gracias. muchísimas gracias por su presentación. Ha sido de gran utilidad, mucha información, muchos casos de muchísimo valor. En Muchas cuanto a las gracias. preguntas,
Ya, bueno, gracias, sí. Una de las preguntas sería, en un paciente con una lesión traumática en mano, en dedos, sea esta por aplastamiento, por corte, ¿cuáles son los parámetros que podríamos valorar en un momento inicial para determinar qué tan viable es el miembro afectado? Yo pienso, como les ¿Qué dije, a ver, escalas de valoración? para quién preguntó esto, lo primero es valorar la circulación. A veces no podemos disponer de medios como Doppler o todo esto, pero algo muy fácil es tomar una aguja, por ejemplo, una de insulina, una 27, una pequeña, y hacer pequeños pinchazos en los segmentos que yo estoy dudando. Si hay un microsangrado, quiere decir que hay flujo, ¿ya? La otra cosa, en determinada zona afectada, gracias a estos pinchazos, yo puedo saber si hay sensibilidad o no. Pero ante todo lo vascular es lo primero, ¿no? Luego tenemos evaluar la estabilidad de la estructura de la mano mediante una radiografía que permitirá saber que ese trauma provocó o no provocó un daño mayor. Bueno, creo que con esto contesto dicha pregunta. Muchas gracias. Gracias, doctor. Otra de las preguntas. Si bien usted mencionó que siempre hay algo por hacer en una lesión traumática, una lesión severa en mano, cuáles podrían ser los criterios que se pueden, de los cuales nos podemos valer para, para decidir que hay que hacer una amputación inmediata de la lesión, Definitivamente del es sitio cuando hay afectado? destrucción, claro, gracias a la pregunta. Cuando hay destrucción de los tejidos, eh, imaginemos todo un segmento distal, no existe uña, no existe falange, hay micro pedazos de hueso, el tejido está completamente lacerado, eso no se va a poder reconstruir definitivamente. Es la vitalidad, no hay duda, vuelvo a repetir, si yo encuentro elementos vitales, yo los conservo, ¿sí? Pero si ya no hay nada de vitalidad en todo un segmento a nivel de F1, F2 o F3, no queda otra que la amputación. Pero hay un concepto en cirugía de la mano que se llama el principio del dedo banco. Suelen haber lesiones en los otros dedos, entonces de este dedo que está mucho más afectado, destruido, llamemos así, nos sirven los tendones, nos sirven los fragmentos de hueso, nervio quizás, y todo eso lo guardamos en suero fisiológico. No lo echamos a la basura, sino que puede servir para reconstruir otro dedo que tiene algo de vitalidad. Bueno, ese sería el concepto general respecto a esta pregunta, ¿sí? Listo, doctor. Muchas gracias. Otra pregunta más por parte de la doctora Andrea Castillo. Ya, Si Andrea, mucho un gusto. trauma No, se ve no afectada puedo la ver. uña, A ver, ¿qué ¿cómo? tan prioritario? Si en un trauma se ve afectada la uña, ¿qué tan prioritario es conservarla? La uña es fundamental para el tema de estabilidad del dedo, para la sensibilidad. ¿Quién creería? Es importantísimo. No solo tiene que ver con tomar las cosas, con la sujeción de objetos, eh, la humedad del dedo. Es importante la uña. Por eso uno preconiza la conservación de la placa unguial y de la uña en general. Si esta está destruida, hay que colocar un tutor de crecimiento para que el lecho unguial esté regular, no se deseque y permita la salida de una nueva uña. Yo creo que sí, tiene que siempre conservar, siempre que se pueda conservar la uña, la placa unguial. Si está destruido el lecho unguial, tratar de repararlo. A veces hay técnicas de colocación de un injerto del lecho para que tenga el crecimiento de la uña. Es fundamental la uña en todo tipo de movimiento y función de la mano. No digo fundamental en el 100%, pero es un complemento perfecto de la estructura y de la función de la mano. Gracias, Andrea. Listo, doctor. Otra de las preguntas por parte del doctor Giovanni Santiago Uwamba. En un Ya, paciente con mallet finger que lleva ya tiempo con la afectación, ¿cuál es el tiempo como máximo que debe transcurrir para reparar la condición?
Un mallet finger crónico suele ser muy difícil de reparar. Es decir, ya no tengo el tendón que puede insertarse porque ya se reabsorbe y no tengo las condiciones. Y aparte, ya puede provocarnos otras lesiones a nivel de la otra articulación. El tiempo prudente de un mallet finger, yo he operado o he asistido a pacientes con un mes de evolución y me ha ido bien en la recuperación, ¿ya? Yo creo que pasado ese tiempo ya es muy tardío y ya hay que buscar otras estrategias, a veces tenodermodesis, fijación de la articulación, podría intentarse un injerto, pero evidentemente va a ser mucho más traumática la recuperación de ese mallet finger. La moraleja acá es tratar de hacer rápida la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento inicial. Muchas gracias, Giovanni. Listo, doctor. Y una última pregunta por parte del doctor Luis. ¿Se prefieren curaciones húmedas o secas para tercios distales de dedos con heridas que requieren, a pesar de una primera intervención, un cierre secundario? Ya, sí, 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 está en boga esto de las curas húmedas, de los sistemas de vacío, pero a nivel de los dedos, yo prefiero, a ver, vendajes que no sean demasiadamente compresivos, uno. Utilizar medios como gasas vaselinadas, furacinadas u otros medios de nuevos apósitos que hay que favorecen la repitelización. Eh, Cuando hay un injerto o zonas injertadas, en los primeros días no hago curaciones inmediatas, sino se mantiene quieto y el vendaje está permanente. Pero una vez que ya el injerto ha prendido, se puede hacer vendajes mucho más suaves, no tan compresivos, no tan herméticos. En la mano, una vez que está integrada la piel, pero falta repitelizar o hay zonas que están curando, se puede hacer balneoterapia cada 2, 3 días, es decir, la mano lavarla en suero fisiológico o introducirla en un recipiente limpio para que haya mayor salida tanto de epitelios que a veces se acumulan, de cicatrices, de hematomas que están formándose. Esa sería la respuesta. Listo, doctor. Con eso concluiríamos con las preguntas. Muchísimas gracias por su participación. Una excelente presentación. Muchas Sí, gracias. gracias. Ha habido 99 exponentes. Bueno, que todo vaya bien para ustedes. Un gran abrazo y nos veremos y estoy a las órdenes, ¿sí? Muchas gracias, doctor Ramírez. Brillante la exposición, bastante participación del público, de los asistentes con usted. Eso demuestra también el nivel de comprensión de los asistentes a esta charla. Muchas gracias, que tengan una muy buena noche. Igual para ustedes. Un abrazo, un abrazo.